triste, mano, como se llama la música, ¿no? Demasiado, Juan, pues que acompaña toda la cotidianidad. Así A es, mí me vea. encanta escuchar música. A mí me acompaña siempre, yo la llevo para todos lados. Y ahorita pues, usted ya me dijo que iba a tocar una canción. Así será, vecinas, vecinos, qué alegría saludarlos hoy en un programa que estará lleno de mucha historia y mucha energía, porque les vamos a hablar de un género que yo sé que ha sacudido el mundo. Así es, Juanpa y vecinos, hoy vamos a hablar del rock. Y precisamente en este espacio de ciudad queda el MUROC, conocido como el Museo del Rock. Un espacio que celebra la historia de este género, que además ha sido todo un movimiento en el mundo y por supuesto en Medellín. Es un museo, un archivo vivo que nos presenta a una ciudad que ha sido permeada por muchos géneros musicales. Primero fue el tango, Sí, luego señor. la salsa, hoy en día es el reggaetón, pero el rock no ha sido la excepción y por eso se ha creado este espacio. Y por eso, Juanpa, el MUROC también es una muestra de cómo la cultura transforma el territorio. Y hoy vamos a hacer un viaje de vecinos a la memoria rockera de Medellín. Vamos a ver esas bandas, esos afiches, esos discos, esos objetos únicos y esos personajes que pusieron a sonar duro a esta ciudad. Así es, y queremos que ustedes participen con nosotros y nos cuenten cómo han vivido la escena rockera en la ciudad, si les gusta o no les gusta, y ahí están nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok como EPM, estamos ahí. Y también estamos en LinkedIn, Empresas Públicas de Medellín-EPM y nuestra página web www.epm.com.co. Juanpa, Sí. se llegó la hora de conocer Sí, el llegó Museo la del hora. Rock. Vamos, que estoy que me Vamos. roqueo, yeah. Vamos pues, bienvenidos vecinos. Una vez que fuimos a un concierto de una de las bandas prestigiosas de aquí de Medellín, Fénix, no nos dejaron entrar porque era un concierto como privado y nos vinimos con mucha rabia y mi amigo, el que fue el primer baterista de la banda, me dijo, ¿qué va? Nosotros también podemos hacer música, hagamos nosotros nuestra propia banda. Entonces yo le dije, ¿pero qué banda vamos a hacer si no tenemos instrumentos y no sabemos? No tenemos nada de conocimiento musical. Y él dijo categóricamente, los instrumentos los hacemos y de aprender aprendemos. Y efectivamente hicimos nuestros propios instrumentos y aprendimos. ¿Por qué el metal? Es una música que es contestataria, que es violenta, que es rápida, que es distorsionada. Esa es la música que nosotros lo representa, que como hemos dicho siempre, ha sido el motor para liberarnos de muchas cosas, de salvarnos de muchas otras también. Comenzando los 80, otra vez volvió el auge del rock y entonces ya fue el momento para nosotros empezar. Al resurgir otra vez el movimiento rock a principios de los 80, lo hizo con los restos de músicos de las bandas que habían sido célebres en los 70. Caso de Judas, Sobredosis, esos antiguos músicos conformaron nuevas bandas que para mí y para nosotros fueron bastante influyentes. Fénix, Nash, Piro, Complot. Carbure es muy importante porque Carbure fue la primera que cantó en español aquí y nos enseñó a cantar en español el rock y luego el metal. La batalla de las bandas para mí es de los eventos más importantes que ha tenido la banda en toda la trayectoria pues, que tenemos en la escena, porque fue el festival en el que nos proyectamos sin saber y sin querer. Y después de la batalla de las bandas, como al año, a los 2 años, nos invitaron Carlos Alberto Acosta y Jairo Álvarez a que participáramos, que ellos nos iban a patrocinar la grabación de ese sencillo. A través de ellos fue que tuvimos la oportunidad de plasmar en algo físico que para nosotros en ese momento, nosotros fuimos la tercera banda que grabó de las bandas de metal. Yo soy actualmente pensionado de las Empresas Públicas de Medellín. Mi función durante el tiempo que laboré fue como ingeniero en el área de distribución de energía. La verdad es que yo todavía
no alcanzo a creer todo lo que ha significado para nosotros y para toda la escena. La gente hoy por hoy nos reconoce de una manera tan particular y tan especial porque, miren, nosotros no somos músicos, nosotros aprendimos empíricamente. Soy funcionario de EPM activo en este momento, tengo 32 años en la empresa, soy operador de subestaciones de energía. Más de un muchacho nos ha dicho, hermano, yo conocí a Danger y me enamoré de la música. Masacre es uno de ellos que dice, yo pues cuando conocí a Danger, pues yo quería ser como ustedes y ¿cómo? ¿En serio? No, así no es. Y ahí teníamos un poco de historia del rock. ¿Y qué mejor que un museo para conocer historia? La historia del rock, la historia de algo. Pues me encuentro con María Cristina Álvarez. Ella es la coordinadora de la Casa de la Música. Y bueno, María, ¿te gusta el rock? Sí, Juan Pablo, me gusta mucho el rock. Bueno, perfecto. Aquí vamos a hablar entonces un poquito de rock, específicamente de Mu Rock. Pues desde luego para nosotros desde la Casa de la Música es una gran posibilidad de ampliar la oferta programática, ¿cierto? Entonces, en primera instancia abrimos el espacio, dispusimos de este espacio para que Mu Rock tuviera vida acá en la sala de exposiciones de la Casa de la Música y de ahí en adelante lo que hemos hecho es construir la agenda que complementa la exposición. Te estoy hablando de conciertos, de conversatorios y otros espacios con los cuales nos proponemos no solamente habilitar un espacio que sea museográfico, sino también tener espacios de conversación e interacción con el público. ¿Cómo hacer que crezca en los jóvenes esa cultura por el rock? Pues mira, nosotros esperamos que sea un espacio de encuentro, bueno, ya lo es, ¿cierto?, donde yo no diría que 2 generaciones, sino 2, 3 generaciones se encuentren para conversar de algo que ha marcado la cultura de la ciudad de Medellín. Estoy hablando no solamente de la cultura desde el ámbito musical, sino incluso de cómo esto ha incidido en otras prácticas que tienen que ver con la moda, con la educación y bueno, incluso con espacios de reflexión en torno a la transformación de la ciudad. Porque cuando uno hace una revisión histórica de lo que ha implicado, lo que ha significado el rock para la ciudad de Medellín, se da cuenta de cómo el rock ha permitido narrar a Medellín desde diferentes ámbitos. Ámbitos a veces que han sido la violencia, ¿cierto? Algunas canciones, sobre todo el punk y el metal, medallo, como lo llamamos acá, tiene esa narrativa, pero también historias de resistencia, un ejercicio muy bonito desde la poesía de los artistas que acompañan o que hacen parte del mundo del rock. Entonces es cómo poder poner esas narrativas a conversar en diferentes generaciones. María, ¿qué puede pasar con Mu Rock más adelante? ¿Esto va a evolucionar? ¿Qué esperan ustedes que sea futuro? Bueno, nosotros esperamos que Mu Rock se pueda expandir por el resto de la ciudad, ¿cierto? Que hayan otros escenarios que lo acojan y que esto sea una propuesta que se mueva por Medellín, por el área metropolitana y pues ojalá pudiera hacerse a nivel nacional. Nos interesa mucho que se siga fortaleciendo la agenda académica. Actualmente tenemos conversaciones con el rock, que es una sesión de charlas semanalmente y pues el ideal es que estas conversaciones con el rock sigan alimentando esta agenda artística y educativa que ofrece la Casa de la Música. María, muchísimas gracias por esta entrevista y usted aquí con el Mu Rock me ha refrescado la memoria con este álbum de los Yetis. Y ustedes también, seguramente si buscan en sus casas, van a encontrar mucho material ahí que pueden nutrir ese Museo del Rock. Mientras ustedes buscan, nosotros seguimos aquí observando. Es que de los Yetis, mis abuelos tenían bastante. Vecinos, y nos encontramos en pleno corazón de la Casa de la Música, Juanpa. Ya llegamos a Mu Rock. Este espacio es un archivo, es un museo, es un homenaje. Aquí cada pieza tiene alma, Juanpa, y cada fotografía es una descarga de muchos recuerdos. Así es, mano, es que definitivamente Medellín tiene una historia rockera impresionante. Vea, todo comenzó desde los 60 con el rock and roll, el twist, algunos subgéneros, 80s con el metal, el punk, 90 con la música en español, la alternativa. En los barrios se empiezan a crear nuevas experiencias, nuevos sonidos. Es más, aquí todo fue más que música, fue expresión, resistencia e identidad.
Juanpa, y usted con esa guitarra para arriba y para abajo todavía no nos ha tocado ninguna canción. Ah, esperen, aguanten que en cualquier momento los puedo sorprender con alguna de mis canciones. Bueno, mientras tanto, vecinos, queda abierta la invitación para que conozcan esta exposición en Murrock y para que conecten con toda la historia musical del rock en Medellín. Juanpa, venga, yo le quiero mostrar esto tan bonito. Camine para allá. Los 80, el cuarto de hora del rock antioqueño. Este museo nace primero que todo porque yo deseaba que mi colección personal no se perdiera en el tiempo y una noche se me vino la idea de por qué no crear una fundación que cuide todo este compilado de música, esta colección de música, de libros, de videos, etcétera, y dejárselos a la ciudad. Murrock es un museo que una de sus principales funciones u objetivos es preservar la memoria de lo que pasó en Medellín con la música rock. Entonces, esta exposición que se llama La historia del rock de Medellín, lado A, porque desde 1964 a 1990 se está presentando aquí en la Casa de la Música, que es de la Fundación EPM. Nos recibieron aquí en la Fundación EPM, les expusimos nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros sueños de crear un museo, por un museo muy activo, que tuviera conversatorios, que publicara libros, que fuera investigador, que hiciéramos conciertos, etc. Les encantó la idea y nos dijeron, no sigan buscando, aquí, este es el lugar para el museo. Primera exposición e inauguración del museo el 3 de julio y ahora estamos con nuestra segunda exposición que acabamos de lanzar el 15 de noviembre pasado. Bueno, Carlos Acosta tenía esta idea hace unos 5 o 6 años, me la había comentado, y hace más o menos un año, en noviembre del 2024, me llamó a decirme, bueno, creo que sí va a ser realidad el museo, y entonces él vio que yo tenía algún material que podría aportarlo para alguna exposición. Mi colección, empecé desde que fui al primer concierto, pensando en que eso nunca me iba a servir para nada, inclusive mucha gente me goza, que porque yo guardando esa basura, que yo le pongo detrás la fecha, a veces en algunas boletas le pongo en computador el setlist, lo que tocó el grupo esa noche. Yo este material a nadie se lo había entregado así, porque es que entregarle mi vida, como le dije a Carlos Acosta, el director del museo, cuando lo entregué, te entrego mi vida, pues yo vibro con eso. Entonces esto está empezando a tomar forma y que cada uno de los que está aquí representado se dé cuenta que no solamente él ha hecho muchas cosas, sino que entre todos se ha podido hacer esto. Los Punks de Caldas. Hola, ¿qué más? ¿Cómo van? Hola, muy ¿qué bien. tal? ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o no? ¿Cuál es tu nombre? Catalina. Catalina, ¿y tuyo? Andrea. Ah, mucho gusto, Manuela. Les interrumpo un momentico, pero es que Sí, no hay problema. me da mucha curiosidad saber cómo se enteraron del Museo del Rock, cómo llegaron hasta acá. Pues Andrea, es mi esposo, nos está visitando de Italia, ¿cierto? Y yo pues estoy inmersa como en esto desde toda la vida. Entonces, hace poco empecé a ver que habían convertido esto en un museo y ya le había comentado a él también del Jordán, que había pues una cantidad de discos que la gente había donado. Qué bueno que Hasta trajiste acá a tu hoy. esposo extranjero para conocer cómo es la movida de la historia del rock en Medellín. Sí, claro. Hablando de eso, Catalina, ¿qué es lo que más te gusta de la historia del rock, de la música que se hace acá en nuestra ciudad? Pues primero que todo es que es el sentimiento y hecho con las uñas, todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí. Es que no fue nada fácil, fue tiempos violentos, fue una sociedad bastante cerrada, muy católica, de muchos valores, muy moralista, donde pues todo esto era contracultura, pero que realmente hizo en todos nosotros que hicimos parte de esto, pues nos forjó como personas y nos dio un montón de herramientas en el mundo, o sea, conocer otras personas, otras culturas, ha sido, o sea, a través del sonido. Andrea, ¿y a ustedes los ha unido a la música? ¿Qué es lo que les gusta a usted de la música de Medellín? Me gusta esta parte aquí,
Porque está muy similar con el punk en Italia. Primero punk in Italia veniva anche él da una situazione muy difficile di violenza, sia da izquierda che da derecha. Estaba la lucha armada. E questo es muy similar a quello che pasó en Italia. Claro, muchas gracias. Listo, Oigan, pues, podemos dale. encontrarnos en la música, Muchas porque ahí gracias. la música traspasando fronteras sin importar el idioma. Así que sigan disfrutando de Muchísimas Medellín. gracias, pues. Muchas hasta luego. gracias. La escena del rock de Medellín en la actualidad es una escena vibrante, llena de conciertos, de nuevas bandas, de festivales. Estamos en una época en la que en un solo fin de semana se pueden hacer 10, 15, hay fines de semana que hemos llegado a 22 conciertos donde hay festivales y circulan bandas de Noruega, bandas de Chile, bandas de Finlandia, bandas de España, bandas de Argentina, grupos que vienen de Ecuador, de diferentes corrientes sonoras. Es una transición generacional también la que está viviendo el rock con otras estéticas, desde lo visual, desde los intereses también con la fotografía, con el cine, con la literatura. Digamos que también hay un interés por los jóvenes, por las bandas más actuales, por soltar un poco esos sonidos rígidos o esas escuelas canónicas que era difícil movilizar, respetando esa herencia, pero reconociendo que es un nuevo modelo. Entonces es una época muy interesante porque hay otras búsquedas desde lo estético en lo musical. Este es como, aquí hay mucho libro acá, mucha investigación de bandas de acá, de punk, de cumbia, desde una mirada más académica también. Hay un rasgo característico y es la producción casera. Los estudios caseros en casa, en el cuarto, han ayudado a que todo el tiempo la gente esté publicando canciones y eso ha sido clave también para multiplicar esa producción. Está este de Kraken que es muy poderoso, que es el que escribió Rafael Orozco, mira. Un archivo fotográfico muy bacano también. Medellín es una ciudad con un ADN del punk y el metal muy clavado todavía. De hecho, gran parte del movimiento está ahí, pero con muchas bandas nuevas, con múltiples festivales. Y es importante hablar no solo de Medellín, sino hablar de festivales en Antioquia. Y esto ha llevado a que el rock de la ciudad haya recibido muchas bandas, no solo de aquí propias, sino bandas de diferentes lugares. Nosotros en los 90 tuvimos una explosión que recibió esa herencia del metal y del punk, pero los 90 es la gran década donde se empieza a hacer ska en la ciudad, donde se empieza a hacer reggae también, donde hay elementos del grunge. Y hoy en día hay una cantidad de ramificaciones que es imposible abarcar, que todas toman prestadas unas de otros, pero donde hay elementos de una banda que puede hacer punk, le mete elementos de ska, elementos de reggae, llega a un hip hop. Eso pasa fácilmente y creo que es en beneficio del rock actual de la ciudad. Tenemos alma de cassette y corazón de vinilo desde 91.9 FM de Todelar, La Ochentera. Estamos con Juan Pablo y Manuela, quienes le dan más vida a los clásicos. Manu. Checho, gracias por invitarnos a Bienvenidos. conocer La Ochentera. Gracias, Checho. Estamos muy felices de poder contarle a los vecinos porque La Ochentera 91.9 es tan importante. Es el referente del rock en nuestra ciudad. Y vecinos, es que si vamos a hablar de la historia del rock, tenemos que hablar de la radio, porque Medellín fue pionera en la difusión con la emisora La Voz de Antioquia. Eso en los años 60 ya empezaban a sonar esos primeros riffs y armonías de las bandas internacionales y algunas locales en los diales de acá de Medellín, Juanpa, y después en los 70s y en los 80s, pues Medellín se volvió un puente con todo ese movimiento del rock global, permitiendo así que muchas personas pudieran disfrutar desde ese momento del rock pesado, el metal, el punk, el glam.
Y es que ya que estamos hablando de décadas, pues a finales de los 80 y en los 90, pues nuestra ciudad tenía unas situaciones difíciles y las emisoras, el rock en nuestra ciudad empezó a brindar un espacio de refugio, de libertad, de creatividad. Fueron muchas voces y emisoras que le dieron a Medellín una identidad rockera. Y las bandas paisas encontraron, gracias a esas voces y a esas emisoras, que algunas tenían solo pequeños bloques y otras empezaron ya a dedicarse 100% al rock. Entonces ya las bandas paisas decían, bueno, aquí ya tenemos cómo sonar, cómo mostrarnos y cómo darnos a conocer. Por eso vamos a escuchar en las voces de los protagonistas cómo se cuenta esta historia sonora del rock en Medellín. El momento en que el rock irrumpe, entonces era para muchos lo que hoy puede ser el reggaetón, odiado por muchos y querido por las juventudes. El rock llega a Medellín de la mano de los que estábamos en la radio, y esos discos llegaban a través de las disqueras que no los prestaban para difundirlos en la radio. Estuve en el punto exacto, a la hora exacta, en que empezaba una historia de la radio y una transformación de la radio. En Medellín, Radio 15 aparece precisamente en 1965, que allí confluía todos los ritmos juveniles del momento, desde el sonido inglés, la onda argentina, que es un rock que empezaba en español, y simultáneamente teníamos la oportunidad de presentar los primeros grupos musicales que surgieron en Colombia. En Bogotá están los Ampex, los Flippers. En Medellín empiezan los Dodgers, los Pelucas, que era una invitación de los Beatles, los más grandes. Indiscutiblemente hay que tener a los Yetis, que son los que en ese momento empiezan a asimilar toda esa corriente europea y americana. Si entramos a la década de 1970, de una emisora que fue fundamental en el movimiento del rock en la ciudad de Medellín, y era La Voz de la Música, dirigida por un señor llamado El Grillo Toro. Llega 1978 y aparecen dos personajes importantes en el mundo de la radio, mis dos grandes amigos, Tito López y Donny Miranda. Oficialmente, que uno podría decir, con programación 24 horas al día, música anglo, en aquel entonces, 1978, la emisora La Voz del Cine. En los 80 mediados llegaba Kraken a la ciudad de Medellín y era la alegría de la gente. Oír a Elkin Ramírez cantar fue lo más espectacular. Seguidores por todas partes y además en ese momento se abrió el apoyo de las emisoras. Y llega el año 1984, el inolvidable 4 de julio. Esa fecha fue el momento en que por primera vez sonó en la famosa Veracruz Estéreo del Logical Song, la primera canción que programé precisamente en esa nueva versión de una emisora de rock en la ciudad de Medellín. Era 1987, 1988, 1989. Se creyó por primera vez en la música que se estaba haciendo. De pronto algunas bandas habían alcanzado a sonar con algunas canciones, pero no estaban en programación regular. Con Kraken se abrió la puerta, lo mismo que con Estados Alterados. Vinieron los 90 y tuvimos más bandas. Entraba Tres de Corazón, entraba Johnny All Star, bandas locales, y creímos que sí teníamos material. Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Bien, bien, mucho gusto, Juan Pablo. Bien, gracias a Dios. Cuéntame. ¿Vos cómo te llamas? Yo me llamo Henry Úsuga. De Henry. Sí. Es que aquí está viendo la cicla, digo que tenés como unas calcas. Sí. Y podría juzgar que a vos te gusta el rock. Sí, sí, claro, obvio. Ah, o sea, no estaba tan mal. Con ese sistema me crié, entonces con ese sistema pues continúo. Henry, ¿y vos a qué te dedicas? No, yo soy independiente, me encanta cocinar y pues en eso me muevo y pues me encanta mucho la bicicleta. Bacano. Sí, sí. Y ya que la personalizaste con las calcas rockeras, sí. ¿Vos cómo llegaste al rock? No, como te digo, me crié con eso. Cuando yo estaba en el colegio, pues no existía el reggaetón, no existía nada de eso, entonces, y de hecho estudiaba en el Pascual Bravo, entonces
como era solo colegio, eso era época de solo rock. ¿Cuál fue esa primera banda o ese primer artista con el que usted empezaste como a identificar? Básicamente en mi época era muy de moda aquí en Medellín, que fue como Kraken, que fue La Pestilencia, que fue El Pez, La Tribu Merta, pues como los arranques de todo eso pues en mi vida. Bacano, bacano. Empezaste fue con el rock local, o sea, con la propuesta pues, que hay en la ciudad. Epa, o sea, después que pues uno se escuchaba como rock en inglés, pero entonces era como solo escuchar. En cambio lo que son artistas locales era como aquí, lo podía yo ir a los conciertos, podía adquirir una boleta, pues podía asistir. ¿Y todavía los escuchas? Sí, claro, obvio. De hecho, sí, yo no solo me encanta el rock, también me encanta todo lo que es la música en su expresión, pero que sea música vieja, o sea, me identifico mucho con eso. La verdad, la música nueva, pues... Llega un momento que uno está como muy cerrado a un solo género, pero luego ya uno se expande un poquito y empieza a ver el valor que cada género tiene y le aporta. De hecho, pues tengo dos hermosos hijos que les inculco, o sea, les muestro eso porque yo sé que nadie más lo va a hacer. Usted, Henry, y ya que somos una ciudad como tan permeada de tantos géneros y todo eso, ¿vos crees que el rock sigue vigente o como que ya no vale la pena? No, todavía hay gente que, así como hay gente que escucha su reggaetón, habemos muchas personas de nuestra edad que aún siguen su legado de escuchar su música, porque eso los identifica, pues considero yo, en lo personal pienso así. Bueno, bacano, Henry, compartir Sí, contigo. Hey, Cuídate papi, mucho, papá. Bendiciones, la haya bien, mi hermano. Igualmente. Dale, bien. Vecinos, y hoy aprendimos que el Museo del Rock es mucho más que una colección, eso es memoria viva, porque es que Medellín se puede narrar de muchas formas, una de ellas es a través de las guitarras, las bandas, el público, y si hablamos del movimiento rockero en nuestra ciudad, es muy grande, Juanpa. Así es, y espacios como el Murrock siguen inspirando a nuevas generaciones, demostrando que este género musical se ha quedado en la cultura de nuestra ciudad. Es más, el rock se niega a morir, el rock no muere. Recuerden visitar el Museo del Rock en la Casa de la Música que queda en el Parque de los Deseos, y así nosotros vamos a poder incentivar cada vez más la cultura y los espacios que la promueven. Por eso, vecinos, vecinas, esto fue un capítulo rockero en EPM va Camino al Barrio. Checho, tengo una idea. Mira, es que Juan Pablo tiene una canción rockera y qué tal si la ponemos a sonar aquí en La Ochentera. Claro, de una. Vamos al aire entonces con Juanpa a ver qué tal está ese acorde y vamos a disfrutarlo. Aquí en 91.9 La Ochentera. ¿Estás cansado? En la semana no encuentras parche ni cosa bacana. Pues sintoniza un gran programa para conocer más la ciudad. EPM va, camino al barrio. EPM va, extraordinario. EPM va, camino al barrio. EPM va. ¡Woo! ¡Yeah!